El secreto que revela el poder milagroso de tu fe en el corazón de las vastas tierras de nuestra América, donde las montañas guardan secretos ancestrales y la fe se mide por la aridez del suelo, yace una historia que merece ser contada. Antes de sumergirnos en este relato, si sientes en tu espíritu que estas historias de esperanza deben ser compartidas, te invito a ser el eco que lleve este mensaje más lejos, para que la luz de la fe ilumine otros corazones. Con tu ayuda, al compartir este video, podemos esparcir una bendición. Que Dios te guarde por tu generosidad. Un anciano leñador, el tío Elías, y su joven sobrina, Sofía, lo habían perdido casi todo. Más que la cosecha, habían perdido la dignidad y la última migaja de esperanza en la escarpada Sierra de la Mantiqueira. Solo les quedaba un viejo burro, inútil para el trabajo, a quien con cruel ironía la difunta esposa de Elías había llamado Milagro. Ahora, todo el pueblo lo conocía como miseria, y era el blanco de las burlas de todos. Mientras los vecinos susurraban que la mala suerte había echado raíces en su puerta, ellos se aferraron al único acto de amor que les quedaba, el cuidado paciente de aquello que el mundo entero había descartado. Y fue entonces, en el vacío más absoluto, que la montaña respondió con una fuente de vida imposible, revelando que en la humildad y el despojo se esconde la fe más poderosa. Esta historia demuestra que cuando el mundo te quita todo, la fe no es un refugio, es el último y más grande acto de valentía. Elías, con sus 70 años a cuestas, cargaba mucho más que leña, cargaba el peso de un legado familiar que se había desmoronado ante sus ojos. Las montañas, que antes habían sido su fortaleza y su fuente de sustento, ahora parecían un gigante indiferente que observaba su caída. En sus buenos tiempos, Elías había sido un hombre de renombre. Sus burros, fuertes y bien cuidados, eran conocidos por llevar las cargas más pesadas por los caminos más difíciles. Su madera, de la mejor calidad, abastecía a los pueblos lejanos. Pero la desgracia no llegó como un trueno, sino como un goteo lento y constante. Una enfermedad misteriosa se llevó primero a sus mejores animales. Luego, a su amada esposa. Y finalmente, la poca salud que le quedaba para el trabajo pesado. Solo le quedó Sofía, su sobrina de 18 años, cuyos ojos grandes y tristes reflejaban la desolación del paisaje. Y el burro. Milagro, el burro, era la antítesis de su nombre. Cojo de una pata trasera por un accidente de nacimiento y con una tos seca que parecía anunciar el fin de cada jornada, apenas podía sostener su propio peso. No cargaba leña, no movía piedras, solo comía el poco pasto que la sequía dejaba crecer. En un lugar donde la utilidad era la única medida de valor, Milagro era un estorbo. Elías, por instinto de supervivencia, intentó venderlo en el mercado del pueblo. Llevó al burro por el camino polvoriento, sintiendo el sol como una bofetada en el rostro y la vergüenza como un nudo en la garganta. La gente se reía. Miren al gran arriero de la sierra. Su único ayudante es un burro de museo, bueno solo para hacer caldo, gritó un comerciante de bigote grueso, conocido por su avaricia. Elías regresó al anochecer con la misma moneda en el bolsillo y una humillación fresca en el alma. Al llegar, se desplomó en su silla de mimbre, sintiendo el crujido de su cuerpo agotado. El aire olía a tierra quemada y a derrota. Sofía lo esperaba con una taza de atole caliente, el único calor que quedaba en aquella casa de adobe. Tío, dijo con una voz suave como el musgo en las piedras, mamá decía que la fe se aferra a lo inútil, como la enredadera al árbol seco. Quizás Milagro es solo un recordatorio de que aún nos queda algo que cuidar. Elías no respondió. A veces sentía que la fe era un lujo que los pobres no podían permitirse. Para él, cuidar de un animal inútil era un desperdicio de la última energía que le quedaba. La situación empeoró.
La tos de Elías se hizo más profunda y la fiebre comenzó a visitarlo por las noches. El medicamento costaba lo poco que habían ahorrado. Y una mañana, Sofía se dio cuenta de que, si no actuaban, perderían a Elías como habían perdido a todos los demás. Con voz firme, aunque temblorosa, anunció: «Tío, no queda más dinero. Voy a vender el hacha de tu padre, la que tiene el mango de ébano. Es la única herramienta que vale algo». Elías, débil, intentó protestar. El hacha era su herencia, su orgullo, su conexión con un pasado glorioso. «No, Sofía. Esa hacha es la prueba de lo que fuimos. No la cambies por limosnas de vida», balbuceó, sintiendo el sabor amargo de la desesperación. Pero Sofía ya había salido. Se vistió con su vestido de algodón más limpio, un chal de lana oscura sobre los hombros y caminó las 3 horas hasta el mercado. Allí, un comprador, un hombre de negocios de la capital, le ofreció mucho menos de su valor real, pero Sofía aceptó. Sintió que las monedas que recibía eran frías y pesadas, no como una esperanza, sino como una condena. Con ese dinero, compró los medicamentos más caros que pudo encontrar, gastando hasta el último centavo. Cuando regresó, Elías la miró con dolor. «Vendimos el alma de la familia para comprar unos pocos días más de agonía, hija», susurró con la voz quebrada. «Vendimos nuestro pasado». Sofía, sentándose a su lado, le limpió el sudor de la frente. «No digas eso, tío. Mientras tengamos algo para dar, aunque duela, no hemos perdido. Solo hemos sembrado en otro suelo». El burro, Milagro, que yacía cerca del umbral, levantó la cabeza y la miró. Sus grandes ojos, usualmente apagados, parecían reflejar una sabiduría silenciosa. Nadie lo notó, pero en el silencio de esa entrega, la fe de Sofía creció, silenciosa e invisible, como una raíz profunda en la tierra seca. La fiebre de Elías cedió, pero la realidad era un golpe constante. Sin el hacha, ya no podían trabajar. Los vecinos, al ver el destino del leñador, intensificaron su crueldad. «Miren al gran guerrero. ¿Dónde está tu arma reluciente ahora? ¿La cambiaste por una manta para tu burro inútil?». Los niños le arrojaban pequeñas piedras secas al burro, mientras sus padres miraban con desprecio. Los rumores volaban como sopilotes: «El viejo es orgulloso». Podría haber vendido la tierra, pero prefirió vender su dignidad para quedarse con un animal que solo come. La humillación era visceral. Una tarde, Felipe, un antiguo amigo de Elías, pasó y se detuvo. Elías, con esfuerzo, salió a saludarlo, esperando una palabra de consuelo. Pero Felipe solo escupió en el polvo. «Elías, me avergüenzas. Te di mi confianza, compré tu madera. Has deshonrado tu legado por orgullo. ¿Por qué no vendes a ese burro de una vez y terminas con esto?». Esa traición dolió más que la tos. Elías se derrumbó en el polvo, sin fuerzas para defenderse. Sofía, que presenció la escena desde la ventana, corrió hacia él con lágrimas en los ojos. En ese momento de máxima oscuridad, la joven recordó las últimas palabras de su madre: «Mientras cuides de lo que el mundo desprecia, Dios cuidará de ti». Supo entonces que el burro no era solo un animal, era un símbolo de su última promesa de fe. Decidida a honrar ese juramento, Sofía cambió su rutina. En lugar de buscar trabajos inútiles, se dedicó por completo a Milagro. Comenzó a llevarlo cada día, al amanecer, a una fuente de agua casi seca en la ladera de la montaña. Era una tarea inmensa. El camino olía a pino y a tierra húmeda por la niebla, pero al llegar al pozo, la promesa de agua se desvanecía, dejando solo el olor a lodo estancado. La gente se burlaba de ella. ¿Para qué alimentar a la miseria? Pero Sofía persistía.
Día tras día, caminaba con el burro cojo a su lado, lo ayudaba a beber las pocas gotas turbias y luego se sentaba en una roca, cantando viejas canciones, oraciones que solo el viento entendía. Durante 3 meses, la rutina fue la misma. Su fe parecía el acto más inútil y absurdo. Sofía, hija, detente, le gritaba Elías. No desperdicies tu fuerza en esa bestia. Ella, sin alterarse, respondía, no lo hago por el burro, tío. Lo hago para no olvidar quién soy. Solo siembro en otro suelo. Esa frase comenzó a germinar en la mente de Elías. Vio en la terquedad de Sofía no una locura, sino una resistencia, una pequeña chispa que se negaba a apagarse. El burro, mientras tanto, parecía responder a su devoción. Aunque seguía cojo, su tos se suavizó y sus ojos, antes opacos, brillaban con un entendimiento casi humano. Una noche, un grito de frustración escapó de la garganta de Sofía. «Basta, Dios», gritó al cielo estrellado. «Danos una señal. Ya no sé dónde sembrar esta fe que me quema». El eco de su voz se perdió entre los pinos. Al amanecer, mientras se preparaba para la caminata diaria, encontró a Milagro inquieto. Pateaba el suelo cerca del umbral de la casa, no con dolor, sino con insistencia. «Parece que te está llamando a algún lugar, hija», murmuró Elías, con curiosidad. Sofía, recordando su promesa, siguió al burro. Milagro la guió montaña arriba por una vereda que nadie usaba, cubierta de maleza y piedras. La niebla era tan densa que apenas podía ver la figura del burro a unos pocos metros. El aire estaba cargado de un denso aroma a tierra fermentada y hojas muertas, una humedad que no correspondía con la sequía que los asolaba. Después de horas, el burro se detuvo en un claro junto a una formación rocosa oscura. Y entonces, sucedió lo impensable. Milagro comenzó a golpear el suelo con su pata sana. 1, 2, 3 veces, con una fuerza inusual. Sofía, intrigada, apartó la maleza y las piedras. Debajo de la última capa de tierra, había una roca plana, como una lápida olvidada. Con la ayuda de Elías, que la había seguido con dificultad, usaron un palo viejo para hacer palanca. Lo que se reveló debajo no era tierra seca. Era una pequeña abertura de donde brotaba un hilo de agua cristalina, fría y constante. No salía con violencia, sino con suavidad, como un suspiro largo. Era una fuente oculta, un manantial subterráneo que nadie en el pueblo conocía. El aire se llenó de un aroma a menta silvestre y a promesa cumplida. Elías cayó de rodillas, no por el agua, sino por el milagro de la guía. «Dios nos ha abierto un camino sobre la tierra», exclamó con gruesas lágrimas surcando su rostro curtido. Sofía sonrió, se arrodilló y hundió las manos en el agua, sintiendo su frialdad vivificante. Al beber, sintió que no bebía agua, sino la promesa misma de la vida. Comprendió que su burro inútil era la llave, el instrumento de su fe. El agua comenzó a fluir por la ladera, creando un pequeño arroyo que serpenteaba como un hilo de plata en dirección a su casa. Elías y Sofía trabajaron sin descanso, construyendo un pequeño canal de piedra y barro para guiar el flujo. La tierra, antes un cementerio de sueños, comenzó a beber con avidez. Pronto, la vegetación alrededor del canal reverdeció. Los vecinos, al ver el camino verde que se extendía desde la montaña hasta la casa de Elías, subieron a la colina, llenos de incredulidad. Murmuraban que era brujería, que Elías había hecho un pacto. Él no discutía, solo trabajaba en silencio, sembrando nuevas semillas. Una tarde, Elías se sentó junto al arroyo con Milagro a su lado. El agua murmuraba una canción antigua. «Sofía, hija», dijo. «No fue la fuerza, fue la paciencia.
Y fue este burro quien nos enseñó a esperar. Y entonces, como un rayo, la verdad cayó sobre él. La pérdida no fue un castigo, fue una escuela. La burla no fue dolor, fue protección. Si hubieran tenido dinero, habrían vendido el burro. Si la tierra hubiera sido fértil, no habrían buscado el milagro. El milagro se había disfrazado de miseria. La fama del arroyo del milagro se extendió. La gente venía, y Elías y Sofía les daban agua y esperanza. Pero una noche, la oscuridad llegó con la avaricia. Un grupo de hombres liderados por Felipe, el ex amigo traidor, subió a la colina. Querían desviar el curso del arroyo hacia sus tierras. El agua no obedece a la avaricia, les advirtió Elías. Felipe se rió. El agua es de todos, viejo. Sofía se interpuso entre ellos y el arroyo. El agua fluye por propósito, no por fuerza. Si la tocan con avaricia, dejará de fluir. Los hombres dudaron, pero la ambición fue más fuerte. Clavaron sus palas en la tierra. Y tal como Sofía había dicho, el arroyo, sereno al principio, comenzó a menguar. El agua se enturbió y, en cuestión de minutos, desapareció. El lecho quedó seco y vacío. Llenos de terror, Felipe y sus hombres huyeron. Elías temió que el milagro se hubiera perdido para siempre. Perdimos, susurró. La fe no fue suficiente. Pero Sofía, sujetando su brazo, dijo, la fe no se roba, tío. Y no castiga, solo enseña. Al amanecer, un murmullo recorrió la colina. El agua había vuelto, fluía clara y serena, como si nunca se hubiera ido. Dios no castiga, solo enseña, dijo Elías, repitiendo las palabras de su sobrina. Comprendió que los milagros no se defienden con la fuerza de un hacha, sino con la humildad de un corazón que sabe perdonar. La herida de la vergüenza dividía al pueblo. Nadie se atrevía a subir a la colina. Pero una tarde, Felipe y dos de sus cómplices regresaron, con los sombreros en la mano y la mirada baja. Venimos a pedir perdón, Elías. La envidia nos cegó. Elías escuchó el murmullo del arroyo, una voz que decía, perdonar también es una forma de sembrar. Llenó un cántaro con agua y dijo, esta agua no es mía, es de quien tiene fe. Derramó un poco sobre la tierra reseca a sus pies, y una diminuta flor silvestre de un intenso color azul cobalto emergió del polvo. Sofía sonrió. El milagro no está en el agua, ni en la flor, sino en el corazón que agradece. Nadie merece los milagros, por eso se llaman gracia. Esa noche, la colina volvió a llenarse de voces. Los vecinos subieron con ofrendas, no para pedir, sino para agradecer. El aire olía a reconciliación. El verdadero milagro no había sido el agua, sino la unión de corazones que antes estaban secos. Dios no busca tierras fértiles, le susurró Elías a Sofía. Busca almas dispuestas a florecer. Los años pasaron. En una tarde de verano, Elías, sintiendo el peso de los años, se sentó junto al arroyo. Hija, le dijo a Sofía, cuando yo no esté, sigue regando esta tierra, no con agua, sino con fe. Recuerda, la fe no se hereda, se cultiva. Esa noche, Elías partió en paz, con el sonido del arroyo como una canción de cuna. Sofía continuó su legado, dando alimento y esperanza. Los peregrinos seguían llegando, y todos encontraban allí algo que no podían llevarse, pero sí recordar. Una tarde, un anciano desconocido se acercó al arroyo, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué lloras, Señor?, preguntó Sofía. Porque pensé que Dios se había olvidado de mí, respondió el hombre, y al ver esta tierra y este burro, entendí que solo me estaba esperando. Sofía sonrió.
El agua seguía fluyendo, inagotable, como un corazón que nunca deja de latir. Al anochecer, encendió una lámpara junto al arroyo. El viento sopló con dulzura, como si una mano invisible acariciara el campo. Miró a Milagro, que dormía tranquilo, y luego al cielo, y murmuró: no fue la lluvia lo que salvó esta tierra, fue la fe que nunca se secó. La fe de un burro inútil. El eco de ese milagro viajó más allá de las montañas, a todos los corazones que habían olvidado que, a veces, la mayor de las bendiciones está disfrazada de la mayor de las pérdidas. Porque hay lugares donde el cielo ha decidido quedarse a vivir, y uno de ellos era la tierra que el burro no olvidó. Que esta historia riegue la semilla de la fe en tu propio corazón. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu espíritu. Y si este relato ha tocado tu alma, compártelo, para que esta fuente de esperanza nunca se seque.